Hello, everyone. Welcome to today's webinar. Please note Buenas, hola a todos, bienvenidos al seminario de hoy. Por favor, sepan que estamos ofreciendo interpretación en inglés, español, francés, portugués, ruso y urdu. Todos los participantes deben seleccionar un idioma. Para poder hacerlo, por favor, diríjanse al icono abajo de la pantalla y cliquen sobre el globo terráqueo. Y si no, van a ver interpretación en los tres puntitos. Seleccionen un idioma y luego se van a mutear el micrófono. Hay varios coanfitriones para asistirlos si necesitan ayuda y también nos van a asistir en otras cuestiones. Muchas gracias. interpretación en diferentes idiomas y les pedimos a todos los participantes elegir el suyo. Para hacerlo, miren los iconos en la parte inferior de la pantalla y escójalo. Le pedimos que silencien su micrófono mientras están en la reunión. Gracias. Pour le français, ce webinaire offre l'interprétation en anglais, français, espagnol, portugais, russe et ourdou. Tous les participants doivent choisir une langue et pour cela, cliquez sur l'icône du globe qui se trouve dans la partie inférieure de l'écran. Vous allez trouver là la fonction de l'interprétation. Sélectionnez votre langue. Nous demandons à toutes et à tous d'éteindre votre micro. Les co-hosts de cette réunion peuvent vous donner de l'aide si vous avez besoin de support technique. Merci beaucoup. Sophia, you give me a sign when Ready, Karen. It's all yours. Okay, thank you Bien, very much. Karim, te So cedo good. la palabra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro evento de protección social para los trabajadores en economía informal. Y ahora quiero presentar a Ivar Batman de la Fundación, que es un oficial programador senior de Ginebra. Muchos conocen al IFS muy bien. Son muy buenos aliados para apoyar a los trabajadores en economía informal, en empleo informal. Hace muchos años, cuando estábamos en conferencias de la OET en Ginebra, como nos hubiera gustado hacerlo este año, pero bueno, esperamos poder hacerlo el año próximo. Disculpen, pero hay interferencia. So a big thank you to FES and Yvonne to support this event. Un cálido agradecimiento a IFS. Así que, Yvonne, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Erin. Muchas gracias por tus palabras. Como dijo Karen, en nombre de mi fundación, que tiene oficinas en 108 oficinas en todo el país, estamos comprometidos a la democracia social y a los movimientos de derechos de los trabajadores. Parece que está fuera de moda, especialmente ahora en Alemania. Parece que no está en tendencia la democracia social. Es el corazón de la sociedad que nos dignifica, donde las personas se respetan y donde cada persona goza de los mismos derechos que el de al lado, sin importar edad, idioma, religión, apariencia física, o ya seas profesor o empleada en domicilio. Todos tienen el derecho a trabajar de forma decente. Y hace casi 10 años se votaron estos derechos de protección social y democracia social. Cuando había que proteger estos derechos, tuvimos nuestra oportunidad. Algunos gobiernos la implementaron, pero ¿hicieron suficiente los gobiernos? Con la pandemia de COVID, que nos dio la respuesta de una forma muy brutal, la respuesta fue: el gobierno no hizo su trabajo.
y aún estamos muy lejos de estar en una situación donde cada miembro tenga protección social para poder trabajar de forma digna y decente. No tenemos tiempo para seguir esperando. COVID-19 nos mostró esto. Es hora de que cada gobierno asuma la responsabilidad que tiene de asistir a países que necesiten apoyo financiero. Es momento que todos, ya sean en economías formales o informales, tengan acceso a una protección social. Y ahora es el momento de escuchar a los panelistas. Así que les agradecemos a todos los de WeGo por traer a estos trabajadores en empleo informal para que puedan compartir hoy con nosotros. Muchas gracias. Y vuelvo a ti, Karin. Muchas gracias, Yvonne. Antes de comenzar con el programa, me pidieron que les brinde información sobre la OIT, porque tal vez hay algunos que no sepan lo que es la OIT o qué se hace allí. Así que la OIT es una agencia dependiente de las Naciones Unidas, fundada en 1919, cuyo propósito es establecer estándares de trabajo que hay que trasladarlas a prácticas de trabajo dignas. Entonces, lo que tenemos es que no tenemos cascos azules que estén en cada país haciendo cumplir esos derechos, o no podemos llegar al tribunal más alto de la ONU para hacer cumplir nuestros derechos. La OIT es la única agencia de la ONU que tiene una estructura donde no solo los gobiernos, sino los trabajadores y los empleados son parte de la estructura. La conferencia de la OIT de trabajo es el gran órgano de la toma de decisiones. Este año hay una discusión sobre protección social en cuestiones de género. ¿Les puedo pedir a los participantes que por favor se silencien? Muchas gracias. La OIT tiene una amplia gama en cuanto a la protección social. Su constitución habla de brindarle protección social a todos los que tengan la necesidad de aquello. Entonces, va más allá de un trabajador. Estamos hablando de niños, por ejemplo, en este estatuto. La conclusión de la discusión de este año le va a dar a la dirección de la OIT sobre qué prioridades se debe focalizar en el futuro con respecto a la protección social. La conclusión también va a reflexionar un compromiso de los gobiernos, empleados y trabajadores de su función a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿por qué participamos? Participamos porque los trabajadores en la economía informal quieren que sus demandas estén incluidas en las conclusiones. Antes de esta conferencia, todas estas redes globales de trabajadores en empleo informal, con el apoyo de WeGo, desarrollaron una posición conjunta y la proyectaron en un informe. Estas redes son, por ejemplo, la Federación de Trabajadores en Empleo Informal, la Conferencia de Recicladores con el apoyo de WeGo. Y en este paper, en este ensayo, nos focalizamos en 3 ítems. La primera, representación de los trabajadores en empleo informal en espacios de diálogo social donde surgen cuestiones de protección social. 2. Protección universal, incluida la extensión de esquemas de contribución y de no contribución y de acceso a servicios públicos. Y el tercero es una financiación sustentable de principios solidarios de protección social. Estos son los 3 puntos.
particularmente enfocados en los grupos de los trabajadores con quienes vamos a interactuar y vamos a analizar el texto que se está negociando actualmente. Entonces, ahora mi próximo trabajo es presentar al siguiente panelista y lo voy a hacer en secuencia. Entonces, primero les quiero presentar a Lorenzi Wagner. Ella es presidente de StreetNet International y presidente de la Cámara de Trabajo Informal de Zimbabue. Luego viene Jacqueline Flores, es recicladora de Argentina y es asociada de la Asociación de Recicladores de, no me atrevo a pronunciar el nombre en español, pero es parte de la UTEP, el sector de la economía informal en Argentina y la Alianza Global de Recicladores. La tercera panelista es Zaira Verosa, espero haberlo pronunciado bien. Ella es miembro del equipo de trabajo de HomeNet International en Pakistán. Por otro lado tenemos a Carmen Brites, es vicepresidente de la Federación de Trabajadores en Domicilio en Argentina y es del Sindicato de Empleados Domésticos UTEP. Luego tenemos a Sonan George, es secretaria de Xavier en India, el sindicato más grande de mujeres en empleo informal. Y luego tenemos a Luca Bellerano, que es un especialista en protección social para la OIT en la región arábica. Tiene mucha experiencia en protección social y pueden leer todos los detalles en su biografía, que es bastante larga y extensa, y también hay muchos detalles de los demás panelistas. Bien, entonces la estructura de esta sesión va a ser la siguiente. Tenemos 2 rondas de preguntas. Debemos recordar que cada panelista tiene 5 minutos para responder las preguntas. Y como ya saben, tengo un cartel de 1 minuto, que significa que les queda 1 minuto para terminar. Así que voy a estar controlando el tiempo. Así que es 1 minuto. Cuando muestro este cartel les queda 1 minuto. Luego va a seguir Luca con otra pregunta, seguida de otra respuesta. El tiempo es bastante escaso y el programa es bastante amplio, así que sientan la libertad de plasmar sus dudas en el chat. Yo lo voy a estar controlando. Y luego les quiero indicar que actualmente tenemos 137 participantes, incluidos los intérpretes, pero bueno, no importa, es bastante impresionante. Así que ahora vamos a comenzar con la parte principal del evento. Entonces, la primera pregunta, y los que responden van a ser Loren, Jacqueline y Sarah. La primera pregunta es: cuéntanos por qué la inclusión de trabajadores en el sector y cobertura de protección social es tan importante para su sustento de vida. Loren, ¿puedes contestar esta pregunta? Muchas gracias, Karen. La inclusión de las personas en economía informal a las plataformas es muy importante porque hay una informalidad creciente y hay tantos trabajadores que pasaron a trabajar de forma informal.
Y a medida que va incrementando este trabajo informal en distintos países, es importante tener seguridad social o incluir a estos trabajadores en un sistema de protección social, porque estos trabajadores están vulnerables, en especial por el contexto de pandemia de COVID-19. Entonces vemos que las personas tienen un acceso muy limitado al sistema de salud y vemos que aumentan las preocupaciones de estas personas. Entonces, también necesitamos que las personas tengan más acceso a información sobre COVID-19, a medidas preventivas, a vacunas, y esto incluye básicamente a los trabajadores en empleo informal, cuyos números aumentan constantemente y que son personas que no tienen acceso a la economía formal, no están formalmente empleados. Entonces, cuando hablamos de protección social, la mayoría de los trabajadores en empleo informal son mujeres. Mujeres que deben ocuparse del cuidado, de cuidar a sus familias, de cuidar a sus comunidades y tienen que brindar un ingreso, tienen que generar un ingreso para sus familias. Entonces es realmente importante que tengan esa protección social universal que cubra todos los grupos de vulnerabilidad, que se extienda a los trabajadores en empleo informal, porque estos trabajadores no tienen una protección social adecuada. Entonces, es muy importante que trabajemos en conjunto para que se incluya a este sector en la cobertura y en las plataformas, para que ellos puedan manifestarse, para que ellos puedan articular sus preocupaciones. Y aquí es donde quiero concluir por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine. Muchas gracias por ser tan breve e ir tan directo a la cuestión. Y estoy segura de que muchos trabajadores en empleo informal comparten las mismas experiencias. Pero ahora vamos a escuchar al siguiente orador, a Jacqueline de Argentina. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. En principio es importante la pregunta, digamos, porque el abordaje del reciclado con inclusión tiene que darse de un modo integral, digamos, porque sumado a lo que venimos haciendo de nuestro sindicato, digamos, en la Argentina formamos el sindicato y tenemos la conciencia de clase muy profunda, ¿no? Decimos que tenemos derechos sagrados para nosotros, que son las 3T, tierra, techo y trabajo, que pareciera que es un proyecto muy amplio y lo es ambicioso y consideramos que a partir de la integralidad, que es del desarrollo humano integral, es donde podemos profundizar políticas, ¿no? Porque yo soy cartonera, soy mujer, sabemos que las opresiones siempre las padecemos las mujeres, pero también no se habla de todos los trabajos que hacemos en cuanto a la mujer. Propiamente dicho, dentro del sector de reciclado, nosotros tuvimos la capacidad de formar el sindicato de la rama cartonera, que es la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que representa las 3 modalidades de los recicladores que hemos podido generar nuestro trabajo. Y acá, a partir de este formato del sindicato de rama, dentro de la economía popular o de la economía formal, informal, perdón, es donde promovemos en la Global Rec, porque acá es donde juntos, a partir de unificarnos, de unirnos en el mundo, somos los cartoneros, las cartoneras en el mundo, que llevamos hace muchos años llevando adelante un trabajo gratis,
porque somos los cuidadores del medio ambiente, somos los guardianes de la casa común, pero lo hacemos gratis. Entonces la interpelación tiene que ver con las grandes corporaciones que nos hacen consumir, que todos consumimos, pero que no llevan adelante esta tarea, como por ejemplo, puntualmente, para dar un nombre de corporación grande, Coca-Cola. Somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres, resguardando y recuperando ese material gratis. Entonces la propuesta amplia que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Humano Integral justamente es interpelar, es poder llevar adelante una política pública donde podamos sentarnos nuestro sector y seguir proponiendo con el Estado, digamos, con el Estado presente, que es el que resguarda, que debería de resguardar los derechos, como también así el sector privado. Nosotros cuando promovemos la ley de responsabilidad extendida al productor en la Argentina y a nivel mundial, tiene que ver con generar espacio de políticas públicas para que nuestro trabajo sea digno, pero con derechos garantizados, con ese ingreso de la mano de obra de haber generado nuestro trabajo tan merecido que lo tenemos, y es hora de que realmente de la potestad del sindicalismo, de la unidad de los y las trabajadoras, podamos discutir ampliamente lo que se tiene que discutir. Las grandes corporaciones hoy a nivel mundial estamos pasando una pandemia, pero nuestras manos cartoneras mundialmente han hecho que el planeta no colapse. Somos nosotros los que toneladas y toneladas durante todos los días resguardamos y fuimos el sujeto esencial que permitió que no colapse el mundo. Muchas gracias. Sorry. Thank you very much, Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Fue realmente muy emocional, muy impresionante tu planteo, y creo que es importante lo que has destacado, justamente el hecho de que, bueno, decís que están trabajando gratuitamente, ad honorem. Por supuesto, esto implica que no hay un sistema que implica que esté cubierto, que ustedes estén cubiertos como por un esquema para tenerlos en cuenta como si fueran otros trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Por supuesto que todas las otras áreas de importancia que también mencionaste están muy relacionadas con tu trabajo. Gracias realmente. Le damos la palabra entonces ahora a Zaira de Pakistán. Adelante, tienes la palabra. Me disculpo, el audio de la oradora sale todo cortado. इस पैनल में हूँ कि हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हमारा आइन ये कहता है कि Nos disculpamos, es imposible. ये शायद लॉ पुरानी है इस वजह से, और इसमें यह है कि कुछ लोगों तक इसकी रसाई है जो कि Nos disculpamos, el audio sale absolutamente cortado e interrumpido. Zaira, I'm very sorry. Zaira, perdón, pero no podemos oírte. No logramos escucharte. Zaira, tu sonido realmente, tu audio sale muy entrecortado, dice Karin. Hola. Zaira. Zaira, ¿pueden pedirle si quizás puede ver si consigue una mejor conexión a internet y le damos la palabra después, un poquito más tarde?
Zaira, maybe we don't hear noise now. Maybe you start. Zaira, a ver si podemos quizás intentar ahora nuevamente, a ver si te oímos mejor. That sounds a lot better. What do you think? The A ver, interpreter? ¿intentas de nuevo? Prueba nuevamente, a ver si te oímos. Vale. Zaira, could you please start again? Zaira, ¿puedes volver a comenzar? To listen to you now, please. A ver si podemos oírte mejor. Hello. Can you hear? Hola, ¿se oye? Okay. Thank you. Perdón, nos disculpamos nuevamente, es imposible. Nos disculpamos, el sonido es absolutamente cortado e interrumpido. No hay problema, Karin, en un minuto tratamos de ayudar a Zaira para ver si conseguimos una mejor conexión y podemos oírla. Zaira. Zaira, perdón. Vamos a tratar de resolver, ahora te contactan para tratar de resolver el problema de conexión. Mi sugerencia es entonces, digamos, que alguien me avise cuando logren resolver el problema de conexión con ella. Mientras tanto, seguimos con el programa. Si están de acuerdo, ¿les parece bien? Continuamos con otros oradores. Sí, ok. Pasamos entonces a la segunda pregunta con nuevos panelistas. Entonces, la segunda pregunta es si pueden contarnos cómo sus organizaciones o asociaciones han estado involucrados en el diálogo social, en donde se negocia la protección social. Si estas negociaciones dieron como resultado, tuvieron algún tipo de éxito en extender la protección social para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Es decir, ¿se logró extender la protección en cada uno de sus países u organizaciones? Nos gustaría escuchar a ver si alguno tiene alguna historia de éxito de la que se pueda aprender. Entonces, Carmen y Sonia, vamos a darle la palabra. Entonces, en primer lugar, a Carmen. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, en Argentina fue un proceso bastante largo. Nosotros del año 56 teníamos una ley que era escueta, que solamente protegía a una determinada sector de trabajadoras de casas particulares, por lo cual había muy pocos derechos lo que tenían las trabajadoras. En el 2013, a partir del convenio 189, para nosotros fue una herramienta muy importante para luchar para una ley de protección para todo el sector, y para todo el sector en cuanto a la actividad que tenían las trabajadoras de casas particulares. Se dio nuestra ley. Hoy no podemos decir que en Argentina tendríamos trabajadoras informales, porque hay una ley, la 26844, que le da protección total a la seguridad social y a todos los derechos, o algunos derechos que todavía nos faltan conquistar, que para nosotros en este momento en Argentina es muy importante, porque estamos luchando por la antigüedad de las trabajadoras de casas particulares, estamos en plena discusión paritarias, se armó la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, donde empleadores, trabajadores y el Estado discuten los derechos de estos trabajadores. Sí hubo un gran éxito porque articulamos con el Estado, porque pudimos participar de esta ley en una comisión donde se escuchaba la voz de las trabajadoras. Eso nos costó muchísimo ganar nuestro espacio y que seamos escuchadas. De ahí, a partir de ahí, la ley da salarios dignos, tendrían que ser salarios dignos, obviamente, eso es la discusión que nosotros tenemos en la comisión, aguinaldo, vacaciones, despido, antes era el 50% de indemnización, logramos el 100%, logramos las horas de descanso, logramos que sean las 8 horas diarias, mensuales, logramos categorías, 5 categorías, logramos que todas las trabajadoras en Argentina deberían tener la seguridad social, con un sistema único de seguridad social para el sector.
por lo cual para nosotros es importante, pero todavía seguimos una gran lucha, que es la visibilización, la jerarquización de las trabajadoras como trabajadoras, porque si no, no tendríamos todavía en Argentina 1.300.000 trabajadoras informales. Pero quiero destacar que Argentina también fue como un ejemplo a seguir en muchos países donde nos consultaron y pudimos asesorar a otros gobiernos para poder que hoy tengan una seguridad social ganada, ¿no? Como por ejemplo Panamá, México, que nos han consultado desde Costa Rica también por la seguridad social, Paraguay, todos esos países que pudimos ayudar para la inclusión a la seguridad social. Falta mucho por hacer. Tenemos que diferenciar que en muchos países hay leyes protectoras, por lo cual no serían trabajadoras informales, sino trabajadoras formales, que es muy diferente que se incluyan dentro de la informalidad porque los empleadores no cumplen. Eso es otra cosa. Volvemos a decir, acá en Argentina no debería haber ninguna trabajadora informal, porque hay una ley que dice que toda trabajadora trabaje un día, trabaje una hora en una casa de familia, es una trabajadora registrada. Pero lamentablemente tenemos que seguir luchando. Más de 60 años nos llevó una ley, y seguramente nos llevará otros 60 años más, que se civilice el trabajo doméstico como trabajo, y ver al empleador, y verse el empleador como empleador y el trabajador como trabajador. Y desde OIT Argentina y de OIT Ginebra hicimos muchísimas campañas, esto de decir siempre, es trabajo, no es ayuda. Gracias. Thank you very much, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Muy alentador lo que has contado para todos. Han logrado estar dentro del foro de negociación, o sea, sentarse como una de las 3 partes que negocian. Felicitaciones porque realmente es importante. Y gracias por la solidaridad también que has compartido con nosotros, con otras organizaciones de otros países. Realmente es un relato muy alentador. Muchísimas gracias. Nuevamente, entonces, ahora paso a darle la palabra a Sonia. ¿Llega bien el sonido? ¿Me oyen bien? Sí, Sonia, adelante, te podemos oír bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias por esta oportunidad de representar a SEWA. Para nosotros también es muy importante ser parte de este debate tan relevante sobre la protección social y sobre los sistemas basados justamente en este mecanismo de protección social para trabajadoras y trabajadores. Creo que ya hace mucho tiempo venimos pensando al respecto, es decir, cómo incluir a los trabajadores o al sector de la economía informal en la estructura de la protección social. Como saben, India es un país con más de 93% de los trabajadores en el sector informal. La mayoría de ellos no tienen ningún tipo de sistema o están incluidos en ningún esquema de protección social. Es por eso que SEWA ha desempeñado un rol esencial en destacar las necesidades de trabajadores y trabajadoras de la India. Desde el comienzo, SEWA ha tomado un rol muy importante dentro del proceso de negociaciones colectivas para negociar con el gobierno y lograr reconocer la presencia y las contribuciones que realizan trabajadoras y trabajadores del sector informal, especialmente las mujeres. Creo entonces que la lucha que estamos teniendo nos presenta o nos revela las luchas de las mujeres del sector informal y muchas otras luchas que después de tantos años de tratar de ser parte de la comisión, de la OIT o de hacer campañas para estar incluidas dentro de la planificación de las leyes, en el 2008 finalmente logramos tener una ley que reconoce a estos trabajadores y trabajadoras. Empezamos las negociaciones con un formato mucho más inclusivo, que incluía inclusión, reconocimiento y protección social para todos los trabajadores de la economía informal. Y finalmente terminamos teniendo solamente un esquema de protección social para las personas trabajadoras. Es por eso que después de
casi, digamos, más de 20, 25 años, podríamos decir, de tanta lucha, hasta allí llegamos. A grandes rasgos, estamos hablando de más de 2 millones de miembros de SEWA. Lo peculiar de este proyecto es que no son trabajadores completamente informales de la economía informal, sino que muchas veces es un modelo híbrido. Sin embargo, quedan invisibilizados. Tenemos que entonces negociar por un sector que no tiene empleados como tal, y es una de las cosas principales por las que luchamos. En este contexto, hay espacios públicos, hay espacios de las residencias o los hogares de otras personas, personas que trabajan mitad y mitad. Es decir, son espacios que seguimos negociando para ver cuánta protección podemos lograr para ellos. Sabemos que es muy difícil lograr incluir a todos los trabajadores de este sector en lo que llamamos la normativa de las relaciones laborales. Sin embargo, decimos que el Estado tiene una gran responsabilidad, la mayoría de la responsabilidad, digamos, de comprender y de entender que estos trabajadores son parte del grupo de trabajadores y deberían incluirlos dentro de los mecanismos de protección social que tienen implementados. Sabemos que los cambios en el gobierno llevan tiempo, pero el país avanza hacia eso. Sabemos que ahora tenemos sistemas que, a partir desde el 2008 y desde la ley del 2008, muchos de los trabajadores de la economía informal lograron salir de ese sistema. Tenemos que seguir luchando para lograr mayor reconocimiento para las personas vendedoras ambulantes, para las personas trabajadoras del hogar. Sabemos que, como dijo Carmen, es una lucha muy larga, de que lleva mucho tiempo, y debemos saber que ser parte de estos mecanismos de diálogo colectivo y ser parte de estos grupos es esencial. Muchas gracias, Sonia. Lo que escucho de ambas, de Carmen y de Sonia, es que aunque tienen ya sistemas implementados, que son bastante buenos, digamos, sigue siendo muy difícil llegar a implementarlos realmente, y que implica una gran organización y un gran poder de compromiso por parte de todos para poder respaldar esta implementación por parte de todos los trabajadores y trabajadoras a los que ustedes representan. Me llegó un mensaje de que han resuelto el problema técnico de Zaira. Vamos a intentar entonces nuevamente a ver si le podemos dar la palabra y si ella puede contarnos acerca de su sector. Ella es trabajadora en domicilio y queremos saber entonces cómo son las protecciones sociales para ella. Zaira, adelante, tienes la palabra. Creo que se fue de la llamada, que se ha caído. Sí, se ha caído directamente su conexión de esta llamada. Bueno, qué pena realmente. No sé si alguien tiene la posibilidad de contactarla nuevamente como para, o sea, realmente les agradeceríamos saber si la contactan y si puede volver a sumarse. O si nos avisan, aquí volvió, ahora sí. A ver, Zaira, tienes la palabra. ¿Nos oyes? Zaira, ¿estás allí? Zaira, ¿los intérpretes la oyen al menos a Zaira? La tecnología es un desafío. Incluso dentro de la OIT. No logramos, sí, hoy de hecho ni siquiera logramos conectarnos a la reunión de hoy. No, la tecnología es difícil para todos. Los intérpretes que puedan conectarse con Zaira, ¿me avisan si al menos logran escucharla?
Bueno, creo entonces que deberíamos continuar y en cuanto logremos conectarnos con ella nuevamente, le damos la palabra. Por favor, avísenme dejando un mensaje en el chat porque queremos realmente oír lo que ella tiene que decir. Así que, por lo pronto, continuemos. Ah, ahora sí, Zaira. Hello. Ahora sí, a ver. Hello, Zaira. Sí, Zaira, ahora sí. Hola. Please let us hear what you have to say. Zaira, sí, adelante, te oímos. Now we can even see you. Wonderful. A ver, hasta logramos verte un segundo en la cámara. Although I would recommend to turn off. Pero te recomiendo de todas maneras apagar la cámara porque generalmente implica mucho peso de conexión. Es mejor sin la cámara. Okay. समाजिता फोन हमारे लिए इसलिए Hello. Yes, we can hear you. ¿Sí, Zaira? कर दिया. No, we lost her. Thank you. Sorry. Sí, perdón, nuevamente se ha caído su señal. O sea, sí. Carolina sugiere llamarla por teléfono. Sí, pero ni siquiera lo intentamos, ahí ni siquiera pudimos. Entonces, no se preocupen, mientras tanto continúen y vamos a seguir tratando de resolver el problema con ella. Ok, entonces continuemos mientras tanto. Le doy la palabra entonces ahora a Luca Pellerano de la OIT. Es un placer que puedas sumarte a nuestra charla entonces. Te pido que compartas con nosotros algunos ejemplos de algunos países acerca de cómo la OIT respalda a los socios para extender la protección social basándonos en el diálogo social. Así que desde ya será un placer escucharte como especialista justamente de la OIT. Así que Luca, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias, Karin. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con organizaciones que admiro personalmente por su trabajo a nivel mundial. Así que ahora les voy a compartir algunas de mis reflexiones con algunos ejemplos en cuanto a lo que va a ser la OIT. Creo que ya pudimos escuchar algunas opiniones de otros interventores. Realmente la COVID-19 nos puso a prueba de la forma en que se puede transicionar a la formalidad. Países en el mundo necesitan acceso a la salud, a la seguridad, a protección de los ingresos. Falta un término medio, ¿no? Que no están cubiertos en sistemas de aportes y que no tienen redes de contención como resultado de todas estas plataformas de migrantes y de mujeres trabajando en empleo informal. Nunca fue tan visible políticamente. Toda esa contribución a la economía nacional, creo que muchos de los oradores vieron que están sufriendo costos a esta crisis. Hay muchas desigualdades sociales en cuanto a la protección social y en cuanto a la prestación de servicios sociales. Así que les quiero compartir 3 ideas basado en los estándares de la OIT. Quiero destacar para todos aquellos que están trabajando en las coberturas
que tenga buenas prácticas, buenas lecciones en cuanto a las coberturas. Y voy a dejarles el link en el chat en un minuto. En cuanto a la visión, creo que la expansión de estos medios de protección social introducidos durante la COVID-19 pueden ser un puntapié inicial para una fundación para una asistencia nacional más fuerte. Por ahora marcaron el camino para protección social comprensiva, integral, y necesitamos un cambio de paradigma de no brindarle protección social a estos trabajadores porque son pobres, sino brindarles protección como trabajadores y como ciudadanos. Entonces, un paradigma que los centra como sujetos de derecho de trabajo. Tenemos que proteger a los trabajadores, reconocerles el derecho a salud. Entonces, tenemos que ver que hay que analizar todas estas medidas de protección social. Entonces, en la OIT vemos que la protección social debe ser fortalecida. Entonces, ¿cómo construimos un sistema de cobertura más fuerte que cumpla con las necesidades de estos trabajadores para la protección social? Tenemos que construir soluciones y redes para que estos trabajadores en empleo informal estén incluidos en el sistema, que estén incluidos en el esquema de solidaridad. Entonces tenemos un rol crítico que cumplir y tenemos ventajas con respecto a otras comunidades. Entonces, estos esquemas solidarios hay que fortalecerlos. También tenemos que quitar todas las trabas y barreras legales a nivel financiero y administrativo. Tenemos que eliminarlas para poder trabajar sobre la protección social de estos trabajadores, para que puedan tener acceso a salud, empleo, cobertura por alguna lesión en el trabajo, entre otras cosas. Y también asegurar que estos esquemas de protección social abarquen cuestiones de género para proteger a las mujeres que trabajan en empleo informal y reconocer el rol del Estado de generar subsidios para permitirle a los trabajadores que no pueden acceder o que no pueden aportar, que aún puedan estar adentro del sistema. Entonces, hay un fondo de estabilizador de empleo en Jordania que brinda apoyo a los trabajadores en empleo informal en el contexto de COVID, con un mecanismo para ofrecer subsidios para transicionar a los trabajadores en empleo informal en los esquemas de protección social que ofrece el gobierno, por ejemplo, licencia por maternidad, licencia por lesión en el empleo. Entonces, si tenemos que fortalecer esta protección social, el segundo punto tiene que ver con proteger a los trabajadores en empleo informal y proteger sus derechos para que puedan estar en el sistema de contribución. Creo que muchos de ustedes hablaron de la importancia de combinar el sistema de contribución con esquemas de no contribución, de pensiones sociales, de salud pública, beneficios universales o familias con hijos. Entonces, esta estrategia, con estos dos focos, es necesario para poder acceder a protección social. Y el tercer ítem es cómo financiamos esta protección social. Un rol para financiar, para brindar sistemas justos de protección social, con participación de los empleados y de los empleadores, que accedan
a capital que incluyan a estos trabajadores en empleo informal. Los empleadores de los trabajadores domésticos tienen la obligación de brindarle cobertura a sus empleados. El rol del capital para financiar la protección social, para que esté dentro de una cadena de valor, para que las empresas en estos años trataron de evadir impuestos y se ven afectadas sus obligaciones de protección social. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un nuevo contrato que incluya al capital, a los empleadores y a los empleados para que se pueda brindar una protección social? Quiero dar un ejemplo. En algunos países asiáticos se les impone un impuesto para cubrir a todos los trabajadores que trabajan en sitios de obras, que se extiende a trabajadores en el sitio de la construcción en caso de accidentes en el lugar de trabajo. Entonces, todos esos beneficios, todos esos trabajadores, la financiación se da por un impuesto en la cadena de valor y creo que se puede aplicar esto a muchos otros sectores y continentes. I get the message that the interpreters ask you to slow down a bit. Okay, I will do so. My fourth point is going to be about the need to El embed. cuarto ítem es sobre la extensión de protección social y estrategias de formalización. Y aquí necesitamos reconocer el rol de la protección social en la producción y en la sustentabilidad, pero mirando técnicas más amplias, ¿cómo establecemos protección social a medidas macropolíticas y a otras políticas de empleo? ¿Cómo formalizamos estos sectores? ¿Cómo prevenimos que se siga aumentando este trabajo en empleo informal? Entonces, ¿cómo brindamos protección a estos ciudadanos, ¿no? Porque son ciudadanos, en vez de decir que son pobres? ¿Cómo los ayudamos como ciudadanos? ¿Cuál va a ser el rol del capital en la protección social? ¿Cómo vamos a buscar estrategias bajo dos condiciones? Uno, entender la informalidad, no solo información del mercado. Tenemos que identificar sus necesidades, sus problemas y pensar algunas soluciones utilizando datos y estadísticas para poder pensar estrategias para la protección social. La mayoría de los trabajadores en empleo informal trabajan tiempo completo, es decir, que los empleadores están evadiendo sus obligaciones de contribución social. La mayoría de estos trabajadores trabajan todo el día bajo acuerdos que no son formales. Entonces, realmente estamos en una situación crítica. Necesitamos organizarnos para poder representarlos. Necesitamos darles voz a estos trabajadores en empleo informal. Y esto hace que las organizaciones internacionales, entre ellas la OIT, tienen que apoyar plataformas que fomentan y negocian derechos de los trabajadores en empleo informal a la seguridad social. Espero que esto contribuya para seguir con esta conversación. La OIT va a seguir buscando asociarse con todos ustedes para acceder a la protección social para los trabajadores en empleo informal. Muchas gracias, Luca. Siempre es un placer saber quién es un aliado en la OIT y tu sector
es parte de este trabajo. Así que gracias por tu aporte. Y creo que me llevo un aprendizaje de ti, y antes de pasar a las preguntas, hubo una propuesta de HomeNet International porque desafortunadamente fue tan difícil conectarnos con Zaira que le vamos a ceder la palabra a otra panelista. Ella quiere dar la perspectiva de los trabajadores domésticos. Así que, Sunti, por favor, tienes la palabra. Thank you, Karin, to get us the opportunity to share. Muchas gracias, Karin, por darnos la oportunidad de compartir por qué los trabajadores en domicilio necesitamos de protección social. Primero que nada, porque es un derecho básico del trabajador. And in terms of numbers, we are huge. Entonces, en cuanto a las estadísticas, somos un sector muy grande. There are 260 million home-based workers around the world. Tenemos 216 millones de trabajadores en domicilio en el mundo y 15% del empleo se da en esta situación de trabajadores en empleo. El 30% del PBI del mundo se da por los trabajadores, está compuesto por los trabajadores en domicilio. Global economic. Entonces hacemos un gran aporte a la economía global. Por eso es que necesitamos tener acceso a esta protección social que es nuestro derecho. Y me gustaría contarles que durante la pandemia estos trabajadores en domicilio tuvimos grandes dificultades, perdimos nuestros trabajos, no podíamos vender nuestros productos y a la vez no tenemos ninguna cobertura de desempleo, ningún seguro de desempleo. En muchos países no teníamos ni siquiera acceso al sistema de salud. Entonces, durante la pandemia, la protección social se vio que es una necesidad crucial para los trabajadores en domicilio. Entonces, imploramos una protección social universal bajo dos aspectos. El primero, cubrir a los trabajadores en empleo informal y a los trabajadores en domicilio. Including our workers. And the second dimension is y el segundo aspecto es acceso a los beneficios. Los beneficios y el acceso al sistema de salud, al ingreso, a pensiones y a beneficios del trabajador o de cualquier empleado. Por eso que los trabajadores en domicilio deben tener acceso a la protección social y la protección social debe ser universal. Ese es el punto que me gustaría compartir de parte de todos los trabajadores en domicilio. Muchas gracias, Suntory. Y solamente para decirte que cuando hablamos de trabajadores en domicilio tenemos dos categorías. Uno, los que están al final de la cadena de suministro, los trabajadores en domicilio. Y nos dimos cuenta cuando debatíamos esto
para ver cómo lo poníamos en el estatuto, que esta convención está bastante olvidada, que tenemos varios trabajadores que se quieren conectar para brindar sus aportes, pero bueno, una categoría son los trabajadores en domicilio y otros son los trabajadores independientes o autoempleados, ¿no? Que también quedan fuera del esquema de protección social. Entonces ahora quiero comenzar con las preguntas del chat, así que creo que sería justo preguntarle a los panelistas quién quiere contestar. Y Luca, tal vez tú después puedes dar tus respuestas como especialista. Entonces, la primera es, ¿qué aspecto de la protección social sería prioritario para los trabajadores en domicilio? ¿Es el acceso a la salud, cobertura de salud, mejor acceso a otras áreas de protección social? En Bangladesh, por ejemplo, muchas ONGs como BRAC extendieron cobertura y acceso a la salud a través de programas de microcréditos. Entonces, ¿a quién le gustaría comentar sobre este aspecto? ¿Alguien que puede alzar la mano? ¿A qué panelista le gustaría contestar? ¿Lorraine, Carmen, Sutri, Sonia, Jacquelina? Carmen. Carmen, bien, veo tu mano. Sí, vi que las compañeras no alzaban las manos y dije, bueno, vamos a romper el hielo. No, me parece que la idea principal de poder llevar a los trabajadores de la economía informal es primero proyectar a una articulación con los estados a un proyecto de ley, ¿no? Me parece que es importante que en los países donde no haya una protección legal, la tengan, porque si no la tienen es muy difícil de seguir luchando. Me parece que eso es uno de los puntos esenciales. Y obviamente lo más importante también por los trabajadores, más allá de los derechos que pueden lograr, es el tema de la seguridad social, ¿no? El poder tener el día de mañana una jubilación, el día de mañana poder tener una protección a la salud, y obviamente exigirles a los estados acciones de políticas públicas que den protección a este sector y que tanto en la economía informal como a domicilio, como a las trabajadoras domésticas que en otros países todavía no tienen derechos. ¿Puedo sumar a lo que dice Carmen? Of course, Jacqueline, and the question was on Sí, Jacqueline, adelante. Y la pregunta es sobre prioridades, justamente. Así que piensen cuando respondan, ¿cuál es la prioridad para ustedes? En principio, la prioridad tiene que ver con ese reconocimiento del trabajo que llevamos adelante, pero también lo tenemos que empezar a animar a discutir algo que, al menos en la economía popular y en la Argentina, nos costó un par de años, pero en esto de que profundizamos la conciencia de clase que es trabajadora, tenemos que discutir e interpelar el capitalismo. No puede ser que el mercado regule la vida del ser humano, de los hombres y mujeres. La unidad del sindicalismo tiene que ver con esos derechos concebidos desde la cultura del trabajo que tenemos, y ahí en la profundidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con ese sentido de pertenencia, somos parte de sostener el mundo, la rueda, el porcentaje del trabajo y de no reconocimiento del trabajo informal, somos un número muy amplio, lo dijeron las compañeras, y me parece que la profundidad de discutir derechos laborales para todos los hombres y las mujeres, como a mí me gusta decir, el trabajo ordenador de la vida, tiene que ver con esa concepción profunda. No podemos permitir que el mercado regule la vida de todos y cada uno de los trabajadores. Thank you so much, Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline, por eso, por estas respuestas. Veo de parte de ambas que dicen que justamente empezar con el reconocimiento, que de ahí se basa. Allí se basa todo.
el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de la economía informal para luego obtener la protección. Veo aquí en el chat que hay otra pregunta, especialmente para Luca. ¿La OIT sigue creyendo o tiene en su principio el paradigma del empleo pleno? Lo pregunto por el ejemplo de Jordania. Luca, y veo que Lorraine levantó la mano. Ok, entonces le doy la palabra primero a Luca, luego a Lorraine. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, la OIT continúa teniendo el paradigma de, sí, los modelos de desarrollo y de crecimiento y finalmente llegar al empleo pleno. O sea que en ese sentido, sí, digamos que el empleo como en el centro del modelo de desarrollo, contrario a decir trabajo con, digamos, de un modelo que tenga intensidad de capital. Sin embargo, estamos conscientes en la OIT, como todos, que estamos pasando por transformaciones en todo el mundo y en el mundo del trabajo también. El hecho de que los sistemas de protección social y los sistemas o los esquemas de protección social estuvieron diseñados en un momento en el que es lo que llamamos, digamos, los estándares del mercado laboral de aquel momento. Esto ya no es el caso, no ocurre más. Entonces, por eso es que vemos una mayor cantidad de formas no estándar de empleo. Autoempleo, empleo temporal, part-time, casual o de manera informal. Esto implica que hay una gran necesidad de rediseñar los sistemas de protección social, pero no pide que se desmantele todo. Existen algunas teorías que sugieren que como el mundo del trabajo está cambiando, que deberíamos directamente dejar de lado la protección social y brindar, no sé, algún tipo de beneficio impositivo para todos sin relacionarlo con el empleo de esta forma. Es lo que de las charlas de hoy, veo lo importante que es retener esta noción de trabajadoras, trabajadores y sus derechos, que incluyan el derecho a la protección social. Entonces, la pregunta ahora es cómo estos sistemas que estaban diseñados con este criterio antiguo, cómo se pueden adaptar a las formas de empleo actual. Puedo compartir algunas ideas aquí, pero por supuesto, no sé, hay muchísimo más para hablar al respecto. Gracias, Luca, por esta respuesta. Y Sunsari creo que también quería hacer un comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Con respecto al beneficio de la protección social, mi idea es que nosotros tenemos que buscar el beneficio equitativo para todos los trabajadores y trabajadoras. Es decir, no hay que decir que esta sea la única prioridad, pero sí que el beneficio sea equitativo para todos. Creo que debemos comenzar aceptando la organización de trabajadores en empleo informal. En mi país, por ejemplo, nuestra ley laboral no permite que los trabajadores informales establezcan sindicatos. Y es por eso que tenemos que empezar organizándonos, organizando a las personas trabajadoras, porque tenemos derecho a armar nuestro sindicato. Después, el Estado o el gobierno nos tienen que permitir ser parte de los sistemas tripartitos y tenemos que poder ser representantes de los trabajadores de la economía informal dentro del diálogo social. En la estructura de la toma de decisiones, porque es la única manera en la que podemos garantizar que podamos decidir nuestras necesidades dentro del sistema de protección social a nivel nacional. Y me gustaría ver el respaldo de la OIT al respecto. Es decir, que trabajen conjuntamente con los gobiernos, con los Estados miembros, para poder darse cuenta de la importancia que tienen estas organizaciones. Esta era mi idea, lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Sunsari.
es muy claro, exacto, que todo comienza con el reconocimiento de trabajadoras y trabajadores como trabajadores justamente y su derecho de establecer organizaciones, de establecer sindicatos y de ser parte de las negociaciones. Hubo una pregunta también específicamente para Sonia, de parte de una persona de la Universidad de Brasil, Universidad de Fortaleza. Sonia, ¿cuáles crees que serían los principales obstáculos para realizar negociaciones colectivas por parte de los trabajadores autoempleados? Sonia, adelante. Muchas gracias. Creo que fuimos explicándolo un poco en cuanto a que la naturaleza del trabajo que los trabajadores de la economía informal tienen, en primer lugar tienen la dificultad de organizarse. ¿Cómo organizarse? Por ejemplo, los trabajadores del hogar trabajan en otros hogares, hogares de otras personas. Y no siempre es homogéneo el lugar. Y por eso es que es difícil organizarse. La estrategia de organización, entonces, tiene que ser diferente. Tienen que lograr unirse por localidad, por región, y eso es justamente lo que están trabajando de hacer los sindicatos. Sabemos que existen estos debates o estas negociaciones colectivas, pero cuando no hay un empleador directo, siempre se hace más difícil. Muchas veces el Estado es el que se conecta o el que se convierte en nuestra contraparte. Tenemos que lograr incluirnos entonces en estos diálogos. Por ejemplo, en el caso de los vendedores y vendedoras ambulantes, las municipalidades o la policía, tenemos que generalmente trabajar también, hacer las negociaciones con ellos, porque ellos sí no pueden jugar un rol muy negativo luego. Digamos que hay una gran multiplicidad de cómo pueden negociar los diferentes sectores del área informal. Es muy difícil. Y otra cosa que también, como Suntari dijo, las personas trabajadoras no tienen reconocimiento dentro de las leyes laborales del país. Entonces, no están incluidos tampoco en la formación de sindicatos y lo que muchas veces ocurre es que no se los reconoce de partida como trabajadores o trabajadoras. Ahora hay una persona de India que va a ser parte de la OIT y que va a hablar justamente de estos trabajadores porque creía que ni siquiera se le estaba dando suficiente atención a la economía informal. Y por eso es que también es importante marcar la diferencia entre los sindicatos principales o reconocidos y los no reconocidos o los de la economía informal. La gran lucha o el primer paso es justamente lograr organizarse como sindicato. Siempre ha sido una lucha, pero sabemos que existen uniones, sindicatos, organizaciones como SEGUA que establecieron una nueva forma de negociar. Más allá de las negociaciones tripartitas, tenemos algunas que son bipartitas en diferentes niveles, intervenciones directas con el Estado en diferentes niveles, reformas legales y reformas por sector, así como también formas de negociación colectiva que estamos estableciendo como para poder obtener mayores derechos para el trabajo en sí y para la protección social. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por este comentario y por haber explicado justamente que la negociación colectiva puede significar algo diferente justamente para los trabajadores dentro del ámbito informal y justamente el hecho de con quién negociar cuando el empleador es un Estado o una municipalidad. Creo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Había otra pregunta que no quiero saltearme. Era una pregunta general acerca de cómo garantizar la protección social para los migrantes y las migrantes. No sé quién quiere responder esto. O sea, que incluya no solamente a los de la economía informal, sino también migrantes. Veo la mano levantada de Carmen. Sí, adelante. Gracias. Justamente había levantado la mano con anterioridad para hablar del tema migración, porque me sacaste la palabra de la boca, Karin. Creo que hay mucha desprotección de la seguridad social y de los derechos con los compañeros y compañeras migrantes de todos los sectores, ¿no? Principalmente del sector de trabajo de casas particulares y de los trabajadores informales.
Creo yo que una prioridad, como bien dijo Sonia, como bien dijeron las demás compañeras, con el tema de las modificaciones de leyes o los proyectos de ley que pueda llegar a haber en cada uno de nuestros países, es tomar también a las trabajadoras migrantes y no olvidarse de ellas, incluirlas que sean y que tengan la igualdad equitativa de derechos como tienen los trabajadores nacionales de nuestros países. Pero también visibilizar que las trabajadoras migrantes tienen el mismo derecho en los países que ya tenemos una ley, porque pareciera que porque son migrantes no tienen los mismos derechos que otras compañeras, y eso hay que protegerlas, hay que realizar campañas de visibilización de las compañeras migrantes. Acá en Argentina, con la OIT, hicimos una aplicación de celular para poder llegar a las trabajadoras migrantes y a los empleadores, donde le decimos que ellas tienen los mismos derechos a la seguridad social, los mismos derechos a la ley, para que se la tome como lo que son, porque pareciera que por ser migrantes hay que pagarles menos, no hay que darle la seguridad social, o no hay que darle la protección. Y acá lo que hay que hacer es articular con los estados, con un diálogo social, como venimos diciendo. Es muy importante hablar y que haya una voluntad política de los estados de protección también a los migrantes. Thank you very much, Carmen. And I see that Muchas gracias, Carmen. Y veo que Jacqueline también quiere tomar la palabra. Adelante. Nosotros acá en Argentina estamos absolutamente muy preocupados porque hay una de las ramas dentro de la UTEP, que es la mantera, los vendedores ambulantes, y la realidad es que estamos muy preocupados porque el Estado, que no asiste justamente con este derecho de haber generado su trabajo y por ser migrantes son muy violentados. La realidad es que dentro de la República Argentina, yo en la actualidad estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital, y donde el Estado es absolutamente violento, necesariamente necesitan la organización, los compañeros son parte de la organización, pero fíjense en ustedes que yo cartonera con mis compañeros generando un trabajo de reciclado donde hemos podido llevar adelante y discutir política pública, pero tiene que ver con esta opresión que creo que tiene que ver con el compromiso humano de todos y cada uno de nosotros, a los cuales no solamente el Estado no reconoce, sino que violenta literalmente, y me parece que es un motivo más como para que el derecho a ser parte de un sindicato no debería de mencionarse en el lugar, depende del lugar que hemos nacido, porque nosotros dentro de la UTE construimos hermanamente, pero no quería dejar de pasar porque justamente es una de las ramas del sindicato que represento, que es muy violentada por el Estado, encima que está ausente, es violentado de una manera que no se puede aceptar en el 2021. Thank you, Jacqueline, for mentioning. Muchas gracias, Jacqueline, por mencionar este aspecto también tan importante de justamente de los vendedores ambulantes, de los manteros, que no es solamente cierto para Argentina, sino que es cierto para todo el mundo. A ver, veo que estamos casi llegando al final del horario, estoy mirando el reloj también, pero hay una pregunta importante que quiero también dejarla planteada aquí al menos. Es una pregunta esencial. ¿Quién tiene que pagar? ¿A quién le corresponde pagar? Sé que es una pregunta que no es tan simple, sino que justamente una de las preguntas o una de las capas de la respuesta podría ser cómo hacer que el norte global le brinde dinero al sur global, incluyendo diferentes países. Sé que por supuesto lo estamos debatiendo dentro del marco de los debates que tenemos actualmente en la OIT y quizás muy brevemente, los panelistas puedan dar una opinión acerca de esta pregunta. ¿Quién debe pagar? Los panelistas quizás necesitan reflexionar sobre esta pregunta, lo sé. Entonces, porque estoy segura de que Luca va a tener una respuesta. Puede comenzar él entonces. Bueno, es la pregunta clave esta. Podría decir que si se analiza
cuáles son los estándares de la OIT, por ejemplo, qué dicen estos estándares. Siempre me gusta remitirme a los estándares porque, bueno, son normas acordadas globalmente, así que en primer lugar dicen que el Estado tiene la responsabilidad de financiar y de brindar los derechos de la seguridad social. O sea que decimos que es el garante principal. Son los que tienen la responsabilidad final sobre la protección social. Entonces, esta es una primera indicación que nos brindan los estándares. En segundo lugar, algo interesante, cuando hablamos de la división de el peso de contribución entre los trabajadores y los empleadores, deberían cubrir más del 50% del costo. O sea que hay una indicación de la responsabilidad que los empleadores o que el capital tiene en general este contrato social que brinda las protecciones sociales para los trabajadores. Estas son las dos referencias que surgen de los estándares. En este contexto, sin embargo, creo que cada vez nos damos más cuenta durante el COVID, después de COVID, que cada vez tenemos que hacer más para lograr cubrir esta brecha financiera y que justamente los esquemas financieros tienen que incluir más inversiones. Por un lado, para que la parte de beneficios impositivos incluyan más o que hayan subsidios incluso. Es decir, diferentes categorías de trabajadores que tienen o bien salarios muy bajos o bien que sean autoempleados o independientes y que no puedan cubrir estos niveles mínimos. Por eso es que la pregunta es clara con respecto a que todos los países del mundo tienen grandes necesidades de protección social y tienen también una gran carga financiera, lo que limita sus capacidades. En el ambiente actual, con las nuevas políticas de austeridad que se han anunciado durante el periodo post-COVID, por eso es que justamente esta idea agrega un poco la idea de solidaridad global, con nuevas ideas, con un nuevo nivel de respaldo, como para que pueda ayudar a los países con menores ingresos a poder financiar mejor o poder generar al menos un piso, un umbral para poder brindar las contribuciones o el respaldo que los trabajadores y trabajadoras necesitan como para poder ejercer sus derechos. Quiero mencionar nuevamente el punto de la integración de la cadena de valor y el rol del capital. El capital puede tener un beneficio para los trabajadores de la economía informal, ya que en realidad parte de este nuevo orden social o contratos globales sociales no solo están relacionados con la parte impositiva corporativa de empresas, sino que también están involucrados con una parte de lo que las corporaciones multinacionales pueden contribuir para las fundaciones más pequeñas que luego les brinden protección social a los trabajadores. Eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, Luca. Y ahora veo que Suntory y Lauren, si pueden hacer un breve aporte, ustedes van a ser los últimos 3 oradores y luego vamos a hacer la conclusión. Así que Suntory, tú primero, por favor. Muchas gracias. First, the state ought to pay because informal Primero creo que el Estado debe aportar a la economía del país. El empleador debe pagar porque ellos son los que se benefician de los trabajadores en empleo informal. Nosotros les generamos un ingreso a ellos. Entonces, creo que ellos también nos deben cuidar a nosotros. Así que creo que los empleadores son los que deben contribuir. Case of Thailand. In Thailand, we have the Me gustaría poner el ejemplo de Tailandia, donde tenemos una protección social, un esquema de seguro social para trabajadores en empleo informal y el gobierno aporta 1/3 de la tasa de seguro y el trabajador informal en sí también contribuye otro 1/3 de ese importe. Y la última es el empleador. El empleador debería contribuir el otro 1/3.
contribute to this scheme. Creo que el empleador también debe contribuir a este esquema y a su vez creo que también deben contribuir a algún esquema de servicio de salud también. Y también a las pensiones. Las pensiones también deben ser aportadas por el Estado, por el gobierno, que no es solo para los trabajadores, es para todos los ciudadanos. Creo que tenemos que garantizar la protección social para los ciudadanos y que eso es responsabilidad del gobierno. Tiene que salir de los impuestos. Lo segundo es que la protección social de los trabajadores para el empleo informal tiene que ser tripartita. Muchas gracias, Sontori. Lorraine, ¿aún quieres hablar? Veo que tienes la mano alzada. Sí. Primero que nada, me gustaría agradecerle a Luca por resaltar que según la OIT, según los estándares de la OIT, tiene que haber un sistema de protección social. Y yo adhiero con algunos de los estándares de la OIT. Si los seguimos, debería ser muy fácil transicionar a estos trabajadores en empleo informal a una economía formal, con todas las contribuciones necesarias, porque los gobiernos crearon un clima y un ambiente que para que los trabajadores informales puedan generar un ingreso, que estos trabajadores puedan contribuir más a los sistemas de protección social. Pero si todavía tenemos este ambiente donde los trabajadores en empleo informal se los ve como una carga o como una deuda, si lo vemos ahora, lo que tenemos en Zimbabue es que el gobierno está atacando y sacando los lugares donde trabajan estos trabajadores en empleo informal. Entonces, tenemos que generar estos espacios para que los trabajadores en economía informal puedan trabajar libremente, para que puedan generar un ingreso. Entonces, todas las partes tienen que hacer su aporte y llegar a un punto común para prestar protección social. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine, muy importante. Y ahora, finalmente, le voy a ceder la palabra a Carmen, que serás la última. Muchas gracias. No, yo solamente quiero poner el ejemplo de las trabajadoras domésticas en Argentina con referente a la seguridad social. Ustedes saben que los sindicatos de trabajadores de todas las actividades le brindamos la salud a las trabajadoras de casas particulares y otras actividades. Por lo cual la seguridad social tiene que aportar tanto el trabajador como el empleador. Inclusive el empleador es un sistema único de seguridad social para las trabajadoras domésticas, donde el empleador paga la ART, que es el seguro por accidente, y TINER, o sea, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y todo lo que pueda pasar dentro del trabajo, dentro de la casa del empleador. Por otro lado, también paga lo que es el aporte jubilatorio para que el día de mañana la trabajadora de casas particulares tenga una jubilación, y la trabajadora aporta a la obra social para que nosotros como sindicato, su propia obra social de pertenencia, le demos la salud. Pero lo importante de esto es que el Estado le dio un subsidio a los empleadores que si tiene la trabajadora registrada le descuenta de las ganancias hasta casi 10 cuotas en el año de ese aporte solidario de la seguridad social, por lo cual prácticamente el empleador no paga
la registración de la trabajadora doméstica. Pero así todo, teniendo esa oportunidad, no la registran. ¿Por qué? Porque se sigue viendo a la trabajadora de casas particulares como alguien que nos ayuda en la casa y no se la ve como lo que es, una trabajadora. Gracias. Thank you so much to everybody. Muchas gracias a todos. Es imposible hacer un resumen de toda esta discusión, pero quiero resaltar algunos puntos importantes. Primero, el aporte de Luca, de que tiene que haber un cambio, una transición de los trabajadores en empleo informal a la formalidad. Vimos que la responsabilidad primordial es del Estado a garantizar protección social, pero también tiene que brindar protección de los derechos de los trabajadores en empleo informal, con cuestión a quién debe pagar, quién debe financiar esto. Lo que mis colegas dicen easier said than done, because it is very clearly linked to taxation, and es fundamental pensar en un sistema de impuestos y que con estos impuestos se pueda financiar esta transición. Y también vemos esta noción de que tenemos que formalizar la economía informal, y este es un muy buen punto de partida. Si extendemos protección social a todos los trabajadores en economía informal, este es el primer paso para formalizarlos. Entonces, vi algunos mensajes muy fuertes, muy convincentes, y me quiero quedar aquí, ¿no? Porque aún seguimos en un Zoom con 140 participantes. Estoy realmente impresionada. Obviamente, nadie tuvo problema de que nos pasamos un poquito con el tiempo y fue una charla muy importante. Luca, muchas gracias por tu aporte como aliado y como especialista. Muchas gracias a los participantes por los comentarios, por sus preguntas y respuestas. Y muchas gracias a los intérpretes. Realmente es una pena que no nos pudimos conectar con Zaira, pero seguro que no va a faltar oportunidad. Así que todas estas conferencias virtuales realmente son un desafío para nosotros, pero participar de esta conferencia de la OIT y mantener esta reunión tiene también muchas ventajas, que es que nunca jamás hubiésemos podido juntar 140, 130 participantes para una reunión. Así que muchas gracias a todos. Por favor, manténganse en contacto con nosotros, con los trabajadores, apoyen la organización, porque creo que el mensaje más fuerte es que tenemos que reconocer a los trabajadores en empleo informal y reconocer sus derechos para que se puedan armar su propio sindicato y hacer respetar sus derechos. Muchas gracias a todos y nos volveremos a ver. Gracias.